Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Qué gusto y qué gran privilegio es para mí poder aperturar estas conferencias misioneras. Tengo entendido que son las primeras conferencias misioneras presenciales post pandemia. Así que es un doble gozo y un doble orgullo poder compartir con ustedes y ver la capilla como la podemos ver hoy. Me trae incluso gratos recuerdos de mis tiempos de estudiante, en segundo año de licenciatura, cuando se organizaban las conferencias misioneras, que eran unos eventos fantásticos donde muchos, incluyéndome a mí, pues renovamos o hicimos nuestro compromiso con la misión de Dios. El tema, como ya lo anunció nuestro rector Pablo, es la misión, la cruz y la misión, o yo le he llamado la misión cruciforme, solo que le varía un poquito desde y para América Latina, y voy a explicar en un momento por qué. En gran medida, la cristología latinoamericana ha sido una cristología misionológica. Al mismo tiempo, la misión de la Iglesia ha sido entendida dentro de un marco profundamente cristológico. En pocas palabras, la cristología en América Latina es la base de la misión y está informada a su vez por la misión. En esta cristología misionológica, y también podríamos decir misionología cristológica, la cruz de Cristo juega o ha jugado un papel central, como era de esperarse en un continente tan sufrido como lo es nuestra América Latina. Para las teologías latinoamericanas, la cruz ha sido vista no solo como el lugar donde Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, 2 Corintios 5:19, sino también como el lugar donde Dios se solidariza con las víctimas de la historia. Esta solidaridad de Dios en la cruz con los más débiles tiene implicaciones importantes para la misión de la Iglesia. Del lado de la famosa Fraternidad Teológica Latinoamericana, FTL, la cruz también ha sido vista como un modelo de misión. Muchos teólogos como René Padilla, Samuel Escobar, Emilio Antonio Núñez de Casa y otros se han esforzado por conectar la cruz con la misión de la Iglesia. Estos teólogos han reconocido, por supuesto, el logro soteriológico o salvífico único de la cruz. Pero a su vez han enfatizado que la cruz también debe ser modelo para nuestra misión como discípulos de Cristo. Como ha señalado Samuel Escobar en uno de sus libros, y cito, hay un sentido en que la vida y la muerte de Jesús tiene un carácter único y no puede ser imitado. Fue una vida sin pecado y una muerte por los demás. Sin embargo, hay otro sentido en el que la vida de Jesús y su muerte en la cruz son modelos de la presencia y misión del discípulo de Cristo en el mundo. Por esta razón quiero enfocarme hoy en el tema de una misión cruciforme desde y para América Latina. Por para América Latina quiero decir una misión que sea pertinente al contexto de sufrimiento, pobreza y violencia latinoamericana. Por la proposición desde, enfatizo que el contexto latinoamericano puede brindar también importantes percepciones teológicas que puedan iluminar nuestras lecturas de la Escritura y enriquecer la conversación sobre la misión global. Finalmente, por el término cruciforme, quiero enfatizar simplemente el hecho que la cruz debe moldear nuestra manera de hacer misión, es decir, una misión que se identifique con el dolor de este mundo y sus víctimas, y una misión que se desarrolle no desde los centros de poder, sino desde la periferia, tomando en cuenta la perspectiva y la voz de las víctimas. En concreto, abordaré hoy el tema de la misión cruciforme en relación
a dos temas que históricamente han sido importantes en América Latina. Uno es el tema de la liberación y el segundo de la reconciliación. En ambos temas enfatizaré la perspectiva de las víctimas como una clave interpretativa. Por lo tanto, hablaré de liberación como solidaridad con las víctimas y hablaré de reconciliación como empoderamiento de esas víctimas. Paso al primer punto. Solidaridad con las víctimas olvidadas, o misión como solidaridad con las víctimas olvidadas. En su libro Exclusión y Abrazo, el teólogo croata Miroslav Volf identifica tres tipos de exclusión en nuestro mundo global. Uno, exclusión por eliminación o asimilación. Dos, exclusión como dominación. Y tres, exclusión por abandono. Este último tipo de exclusión, que yo llamaré exclusión por indiferencia, se está convirtiendo, creo yo, en el tipo de exclusión más dominante y sutil en nuestro mundo globalizado. Hoy las personas, especialmente los pobres y marginados, están cada vez más excluidos del sistema socioeconómico. Como acota el mismo Volf, este tipo de exclusión se está volviendo cada vez más frecuente, no solo en la forma que los ricos de los países del norte se relacionan con los pobres del resto del mundo, sino también en la forma en que los suburbios se relacionan con el interior de las ciudades. Si otros no tienen los bienes que queremos ni pueden realizar los servicios que necesitamos, nos aseguramos de que estén a una distancia segura y nos cerramos a ellos. Por tanto, es urgente poner atención a este tipo de exclusión. Otra razón por la cual es importante abordar esta exclusión como indiferencia es porque afecta a nuestras identidades como seres humanos, en el sentido de que estamos construyendo un mundo sin el otro, especialmente ese otro que no queremos ver. Además del odio y las divisiones entre diferentes grupos étnicos, raciales, culturales, etc., un problema importante hoy en día es que simplemente descartamos al otro. No lo vemos. Una cosa es abrazar a un enemigo que odio, pero que al menos puedo reconocer su existencia como persona, y otra muy distinta es abrazar a alguien cuya existencia misma no se reconoce. Sin embargo, este es precisamente el escenario al que nos enfrentamos cada vez más hoy en día en nuestro mundo globalizado. El sociólogo Simon Bauman ha descrito a los nuevos pobres como personas redundantes o descartables, a las que separamos del resto y ubicamos en algún lugar de un recinto o simplemente los dejamos a su propia suerte. Entonces, incluso antes de plantear la pregunta acerca de la reconciliación con esos otros, debemos preguntarnos si acaso podemos reconocerlos en primera instancia. Esto, naturalmente, trae a nuestra mente la parábola del buen samaritano. Y quisiera enfocarme unos minutos en esta parábola, que yo sé que es una parábola muy conocida, pero precisamente por ser tan conocida y porque nos es tan familiar, a veces puede hacer que corramos el riesgo de perder su impacto original. Esta parábola nos muestra cómo la exclusión como indiferencia puede ser superada por un acto de solidaridad con aquel que se ha vuelto invisible para la sociedad. Lo que provocó esta parábola fue una pregunta que hizo a Jesús, ni más ni menos que un experto en la Torá, es decir, un experto en la escritura hebrea. ¿Quién es mi prójimo?, fue la pregunta. Lucas nos dice que el escriba hizo esta pregunta para justificarse a sí mismo. En otras palabras, el escriba no quería estar del lado equivocado, quería que le dieran una definición de quién es su prójimo que coincidiera con su conducta habitual, la cual probablemente era de tipo restrictiva. El judaísmo de la época de Jesús se debatía en cuanto a la definición de prójimo. Aunque los mandamientos de Levítico se aplicaban a los israelitas y a los extranjeros que vivían entre ellos, en la época de Jesús el término prójimo se había vuelto cada vez más restringido, más limitado. Los gentiles y los samaritanos ciertamente no eran considerados prójimos para los judíos. Jesús, por tanto,
está contando una historia subversiva, una historia que desafía y le da vuelta a esta definición limitada. Probablemente, como dije antes, porque esta historia se nos ha vuelto tan familiar, perdemos de vista su impacto original. Pero debemos recordar que esta fue una historia contada por un rabino judío a otro judío experto en la ley, en la que el héroe de la historia no es un judío. Ni siquiera alguien considerado prójimo para un judío promedio, sino que es uno que los judíos consideraban un extranjero, un paria y hasta un enemigo. Como señala François Boban en su comentario a Lucas, para un judío el nombre samaritano recordaba a alguien marginado, miembro de una comunidad despreciada. Lo sorprendente entonces de esta historia es que los dos personajes judíos, líderes religiosos respetables, el sacerdote y el levita, de quienes se esperaba fueran los héroes de la historia, en realidad son los antihéroes. La paradoja de la parábola es clara. La mala persona no es la persona que uno esperaba. Una idea clave para entender el poderoso mensaje de esta parábola es centrarnos en el verbo ver. Los tres personajes de la parábola vieron, entre comillas, al hombre abandonado a la vera del camino. Sin embargo, solo fue el samaritano quien se movió después de ver al hombre en su necesidad, en su dolor, se movió a misericordia e hizo algo al respecto. Después de haberlo visto, dice el pasaje, tanto el sacerdote como el levita cerraron los ojos. En otras palabras, viéndolo, no lo vieron. Fueron indiferentes al herido y su situación. Esta es la exclusión por indiferencia de la cual nos hablaba Miroslav Volf. Otro aspecto clave en la parábola es que lo que comienza con la pregunta del experto de la ley, del escribano, la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Note el énfasis. Lucas 10:29. Termina con Jesús dándole vuelta, cambiando la pregunta de quién es mi prójimo a preguntarle al escriba, ¿cuál de estos tres consideras tú que actuó como prójimo? Lucas 10:36. La primera pregunta, nótese, se centra en las cualidades intrínsecas, cualidades morales, religiosas, raciales, étnicas, etc., por la que una persona puede o debería ser considerada prójima o no. La segunda pregunta, en cambio, se centra en la decisión y acción de hacerse prójimo de una persona, de otro ser humano, sea quien sea. El único requisito es que esté pasando una necesidad, que necesite ser ayudado. ¿Se da cuenta la diferencia del enfoque? ¿Quién es mi prójimo? Se centra en límites, definiciones, este sí, este no. Ponemos bardas. La segunda pregunta que Jesús le hace al escriba, en cambio no, dice, ¿de quién de ellos actuó? Eso es un desafío, un llamado a la acción. Por lo tanto, la parábola no termina con una definición clara de quién es mi prójimo, sino con un llamado urgente a la acción. Ve y haz tú lo mismo. Lucas 10:37. Como lo ha notado Justo González, dice, ve y haz tú lo mismo. No significa simplemente ir y actuar en amor a tu prójimo, sino más bien, ve y hazte prójimo de los necesitados, sin importar cuán extraños puedan ser. No se trata, dice González, solo de amar y servir a los que están cercanos a nosotros, sino también de acercarnos a aquellos que por cualquier razón, racial, étnica, teológica, ideológica, política, pueden parecernos lejanos o ajenos a nosotros. Se trata, esta parábola, añadiría yo, de acoger o recibir a los necesitados e incluirlos en nuestras vidas y en nuestro mundo. Esta parábola también nos muestra cómo una comunidad puede ser reconstruida por hombres y mujeres que se identifican con la vulnerabilidad de los demás, que rechazan la creación de una sociedad de exclusión y actúan en cambio como prójimos
levantando y rehabilitando a los caídos en aras del bien común. Esto hace eco de lo que sugiriera años atrás el teólogo John Sobrino cuando habló de la iglesia samaritana. Esta iglesia samaritana es la iglesia que se rige por el principio de misericordia. Según este teólogo, este principio de misericordia debe ser el pathos de la misericordia que debe informar a la iglesia, dándole especificidad, forma y moldeándola. Una de las claves que debe tener esta iglesia samaritana es ser una iglesia no centrada en sí misma, sino guiada hacia afuera por la misericordia y la solidaridad con el otro, especialmente con los más excluidos de nuestra sociedad. Precisamente esta práctica de la misericordia es una clara evidencia de una iglesia con una misión que yo llamo cruciforme. Cruciforme porque es una misión que sacrificialmente deja de centrarse en sí misma y se vuelca al otro, hacia el otro, solidarizándose con los demás. A continuación, partiendo del ejemplo que da Jesús en la parábola del buen samaritano y conectándolo con el modelo de la iglesia de Hechos, quisiera aplicar el significado de ser una iglesia samaritana al desafío de las diásporas de nuestro mundo contemporáneo o de nuestro mundo globalizado. Quisiera proponer en concreto que la iglesia está llamada a ser la primera en solidarizarse con los migrantes, extranjeros, refugiados de nuestra aldea global, porque ella misma desde su origen nace como un pueblo peregrino y extranjero. Por lo tanto, paso a hablar de una comunidad diaspórica, viviendo como extranjeros y peregrinos. Estos nuevos samaritanos, extranjeros, migrantes, invisibles para nuestra sociedad, se han acercado a nosotros en nuestro mundo global. Ellos están, como dice el título de uno de los libros de Zygmunt Bauman, tocando a nuestra puerta. La migración, por supuesto, no es en modo alguno un fenómeno nuevo. Sin embargo, la actual crisis migratoria ha alcanzado niveles sin precedentes. Como observa Bauman, lo que ha sucedido más recientemente es un salto enorme en el número agregado de refugiados y solicitantes de asilo al volumen total de migrantes que llaman a nuestras puertas. Bauman espera que esta avalancha de migrantes, lejos de menguar, aumente aún más en un futuro próximo. La reacción ante el migrante siempre ha estado marcada por el miedo. Sin embargo, Bauman, este sociólogo, identifica dos nuevos factores que han aumentado significativamente el miedo y el resentimiento contra los migrantes en la actualidad. Cada uno de estos factores, Bauman los relaciona con dos sectores diferentes de la población local o la población receptora que recibe los migrantes. El primer factor se relaciona con lo que Bauman ha denominado la gente redundante. Ya hablamos un poquito de esto. Es decir, la gente pobre a la que el sistema económico ya ha excluido y como resultado su dignidad ha sido herida. Según Bauman, para los marginados locales que sospechan haber tocado fondo, el descubrimiento de otro fondo debajo de aquel al que ellos mismos han sido empujados es un evento que redime su dignidad y salvaguarda lo que quedaba de su autoestima. La llegada de una masa de inmigrantes sin hogar, despojados de los derechos humanos, no solo en la práctica, sino por la letra de la ley, crea una posibilidad de tal evento. Según Bauman, esto explicaría hasta cierto punto la coincidencia de la migración masiva reciente con el auge de la xenofobia, el racismo y el nacionalismo que ha sido explotado por la retórica de algunos políticos. Esto se resume en frases como Francia para los franceses o América para los americanos. Después de todo, dice Bauman, ser un francés es una característica que pone a sus homólogos franceses en la misma categoría que las personas buenas, nobles, altas
y poderosas en la cima, mientras que simultáneamente los coloca por encima de los igualmente miserables extranjeros, los recién llegados parias. Cierro cita. Otro factor que infunde temor a esta diáspora masiva de migrantes y refugiados apela a otro sector diferente de la sociedad al que Bauman denomina el precariato emergente. ¿Qué es esto del precariato emergente? Son personas temerosas de perder sus preciados e envidiables logros, posesiones y posición social. Para este segmento de la sociedad, los migrantes entonces se convierten en mensajeros de malas noticias, aves de mal agüero, diríamos nosotros, porque estos migrantes les recuerdan a este sector de la sociedad que en este mundo tan incierto en el que vivimos, tan cambiante, ellos podrían ser los próximos en peligro. Bauman finaliza advirtiendo que cualquier intento de culpabilizar a los mensajeros, es decir, los migrantes, o utilizarlos como chivo expiatorio para exorcizar nuestros miedos es simplemente inútil. Por lo tanto, dice este sociólogo, en lugar de negarnos a enfrentar las realidades de los desafíos de un planeta, una humanidad de nuestro tiempo, debemos buscar ocasiones para entrar en contacto cercano y cada vez más íntimo con ellos. Estos encuentros con los extraños, con los extranjeros, pueden ser espinosos, pero Bauman no cree que exista una solución alternativa más cómoda y menos arriesgada para enfrentar esta crisis. La humanidad está en crisis y no hay salida a esta crisis que no sea la solidaridad entre los seres humanos. Cierro cita. Si Bauman tiene razón en su análisis sociológico, es vital preguntarse cómo afecta la crisis migratoria actual a la misión de la Iglesia en nuestro mundo de diásporas. Ya mencioné acerca de la posibilidad basada en la parábola del buen samaritano de convertirnos en una iglesia samaritana, una iglesia que se descentra de sí misma y se volca en auxilio y compasión y solidaridad con el débil y el prójimo. En lo que sigue, sugiero además que la iglesia está llamada no solo a reconocer y solidarizarse con el extranjero, como en la parábola del samaritano, sino también a reconocerse ella misma una comunidad cruciforme de extranjeros y peregrinos. Desde el Antiguo Testamento aprendemos que la identidad del pueblo de Dios siempre ha implicado ser extranjeros y peregrinos. No maltratarás ni oprimirás al extranjero, pues extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Éxodo 22, 21. Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no le haréis mal. El extranjero que resida con vosotros os será como ciudadano entre vosotros. Amarás al extranjero como a ti mismo, porque extranjero fuisteis vosotros en Egipto. Levítico 19, 33 al 34. La lógica detrás de estos pasajes es que los israelitas debían tener empatía con los extranjeros en medio de ellos, porque ser extranjeros y peregrinos es parte de su identidad y de su origen como pueblo de Dios. Está en su ADN. Esta condición de ser peregrinos extranjeros es igualmente integrar a la identidad de la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia está llamada a ser un pueblo, a ser peregrina y extranjera, 1 de Pedro 1:11. Aún más, la iglesia en el Nuevo Testamento nace y crece en un contexto de diáspora. Desde su nacimiento, la iglesia primitiva incluyó a judíos de la diáspora que llegaron a Jerusalén de todas las partes del Imperio Romano. Hechos 2, 5, 11, Pentecostés. Fueron estos creyentes de la diáspora quienes ayudaron a avanzar la misión de la iglesia en un entorno pluriforme
y multicultural. Fueron ellos quienes después de la persecución de Hechos 8:1 comenzaron a anunciar el evangelio de Jesús a los samaritanos y luego a los gentiles. Desde Hechos capítulo 11 en adelante, esta comunidad multicultural y multiétnica se convertiría en el centro de la narrativa del libro de los Hechos. La iglesia de Antioquía, que estaba compuesta por judíos de la diáspora y gentiles, dirigida por Pablo y Bernabé, fue el centro operativo de la misión que lanzó la misión gentil en toda el Asia Menor. Hechos 13. Esta iglesia también, en un acto de solidaridad sin precedentes, envió una ofrenda a la iglesia madre en Jerusalén para aliviar las necesidades durante una severa hambruna. Hechos 11, 27 al 30. Este gesto de profunda solidaridad que tiene esta iglesia de la diáspora, esta iglesia antioqueña, recuerda lo que hizo la iglesia de Jerusalén en Hechos 2:45, pero va más allá incluso, fue aún mayor. Porque mientras los creyentes de Jerusalén se sacrificaron para ayudar a los pobres de su propia comunidad, la iglesia de Antioquía ayudó a los pobres de una comunidad diferente. Aquí no había mentalidad de los antioqueños primero, sino un profundo sentido de compañerismo y solidaridad cristiana que llevó a esta comunidad diaspórica a compartir con los pobres de Jerusalén. La apertura de la iglesia a los extranjeros, mis hermanos y hermanas, no es solo algo misional o misionológico, sino también y sobre todo es algo que tiene una base, un fundamento cristológico y cruciforme. El teólogo Miroslav Volf nos recuerda que la iglesia es una comunidad multicultural que está unida alrededor de la cruz de Cristo. Y cito, Cristo, dice Volf, une diferentes cuerpos en un solo cuerpo, no simplemente en virtud de la unicidad de su persona o de su visión, pero sobre todo a través de su sufrimiento. Más aún, el cuerpo crucificado de Jesucristo es el cuerpo que se ha negado a permanecer como una singularidad encerrada en sí misma, sino que se ha abierto para que otros puedan participar libremente de él. De la misma forma, la iglesia está llamada a no encerrarse en sí misma, sino a ser una comunidad abierta que pueda identificarse y abrazar al extranjero y al marginado. En Hechos, esta comunidad diversa es cruciforme. ¿Por qué cruciforme? Es una comunidad que se reúne alrededor de la cruz, representada en el carácter diaspórico y sufriente de la iglesia. Este carácter sufriente y diaspórico está poderosamente ilustrado por el discurso de Esteban en Hechos capítulo 7. Dos de los aspectos más destacados de este discurso son, uno, que el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo migrante y que Dios ha emigrado junto con su pueblo. Y número dos, que Dios se manifiesta a través de la experiencia de la diáspora y del sufrimiento de su pueblo. Para ilustrar el primer punto, Esteban destaca que Dios llamó a Abraham cuando aún éste estaba en Mesopotamia, antes de establecerse en Harán, y Dios le pidió que dejara su tierra y su familia. Finalmente, Abraham no tenía una herencia para sí mismo y sus descendientes serían extranjeros, viviendo en un país extraño. Luego, los descendientes de Abraham vivieron como extranjeros en Egipto, donde también fueron oprimidos. Cuando Dios finalmente libera al pueblo de Israel a través de Moisés, tuvieron que ser peregrinos en el desierto. Durante estos 40 años, la presencia de Dios estuvo con ellos a través de un tabernáculo, un templo móvil que simbolizaba el movimiento de Dios con su pueblo. Dios peregrinando con su pueblo. El segundo punto del sermón de Esteban, la presencia de Dios en la experiencia del sufrimiento de su pueblo,
se ejemplifica en la opresión que el pueblo sufre en Egipto, en la experiencia del desierto y sobre todo en la experiencia del exilio. Todas las figuras principales de Israel vivieron el exilio y el sufrimiento, según es el discurso de Esteban. Abraham, Moisés y José. Y sobre todo Jesús, el último gran libertador de Israel, el verdadero Mesías e Hijo de Dios, redimió a su pueblo sufriendo y muriendo en la cruz fuera de las puertas de la ciudad. Hebreos 13, 12, 14. El patrón cruciforme de la misión de Jesús y la misión de la iglesia se ejemplifican dramáticamente en el propio destino de Esteban, que como es sabido, muere como el primer mártir de la iglesia en Hechos. No es coincidencia que las últimas palabras de Esteban hagan eco de las palabras del mismo Señor Jesús en la cruz. Esteban, inequívocamente, siguió el patrón cruciforme de su Señor y Salvador, como la iglesia está llamada a hacerlo. Finalmente, la identidad diaspórica de la iglesia es también, para usar el lenguaje de Wolf, una identidad que pertenece a, pero al mismo tiempo se distancia de su propia cultura y nación. La razón de esto es tanto cristológica como misional. Cristológica porque la iglesia debe dar su absoluta lealtad a Jesucristo, su único Señor. Y misional porque como comunidad diaspórica, con una identidad híbrida, la iglesia encontrará más fácil evitar hacer un ídolo de las patrias terrenales. Como señala la famosa epístola a Diogneto, los cristianos son esa gente que se convierte en personas extranjeras, que habitan en sus propios países, pero simplemente como transeúntes. Como ciudadanos comparten todas las cosas con los demás y sin embargo soportan todas las cosas como si fueran extranjeros. Toda tierra extranjera es para ellos como su patria y toda patria en la que nacieron como tierra extranjera. Esa es la identidad de los cristianos, pueblo peregrino y extranjero. El paradigma de esta iglesia diaspórica que tiene una mentalidad multicultural y una profunda solidaridad con los excluidos puede ayudarnos a enfrentar el desafío de nuestras diásporas en el mundo global. No con miedo a los extraños, sino con una voluntad para abrazarlos. Al mismo tiempo, como nos lo ha recordado Samuel Escobar, el flujo de refugiados pondrá a prueba la voluntad de las iglesias cristianas de hoy para convertirse en este tipo de iglesia. Escobar agrega que a medida que las sociedades en crisis se enfrentan los problemas de los refugiados y la inmigración siguiendo políticas de exclusión, los cristianos están llamados a mostrar una respuesta alternativa. A saber, el abrazo que refleja el abrazo de Dios que nos ha recibido a todos en Cristo. En resumen, la misión de la iglesia debe ser solidaria y cruciforme. Uno, porque está llamada a reconocer y abrazar a los extraños que yacen olvidados en la vera del camino de nuestro mundo global, como en la parábola del samaritano. Y dos, porque la iglesia es una comunidad de extranjeros y peregrinos ella misma. Está en su ADN. Paso al segundo y último punto. La misión como reconciliación. Escuchando y empoderando a las víctimas. Un tema que es complementario al tema de la liberación y solidaridad con las víctimas, pero al cual no siempre se le ha dado debida importancia, es el tema de la reconciliación. Uno de los aspectos que ha hecho que este sea un tema espinoso y difícil de tratar en América Latina es la serie de abusos o reduccionismos de este concepto. La reconciliación o el término ha sido usado y abusado, a veces percibido simplemente como una fachada, detrás de la cual políticos han ocultado abusos contra los derechos humanos.
Por otro lado, muchos intentos de reconciliación se han visto obstaculizados porque han ignorado la perspectiva y la voz de las propias víctimas. Como ha señalado Ernesto Valiente, y cito, aún los intentos de reconciliación mejor intencionados suelen descarrilarse, entre otras cosas, por el desplazamiento paulatino de las víctimas y sus demandas como preocupación central de todo proceso de reconciliación. Por lo tanto, a continuación quiero presentar un ejemplo basado en la Iglesia de Hechos de cómo o qué significa ser una auténtica comunidad que promueve la reconciliación, tomando en cuenta la perspectiva y los reclamos de las mismas víctimas. Propongo que para que esto suceda, la Iglesia debe tener una mentalidad de una misión cruciforme. Una mentalidad que renunciando a su poder, decide compartirlo con aquellos que no lo tienen sacrificialmente como Cristo lo hizo. Como ya vimos en la sección anterior, la iglesia primitiva desde su nacimiento fue diversa y multicultural. Esto, por un lado, fue fundamental para el avance de la misión de la iglesia. Pero al mismo tiempo fue causa de tensión y de conflicto dentro de la misma iglesia. Uno de los primeros momentos de este conflicto se registran en Hechos capítulo 6. El conflicto en cuestión se trataba de una distribución desigual de alimentos entre dos grupos diferentes, los llamados helenistas y los llamados hebreos. Ambos grupos eran judíos, pero mientras que los segundos, los hebreos, eran judíos nativos de Palestina que hablaban arameo, los primeros, los helenistas, eran inmigrantes de la diáspora que se sentían más cómodos hablando griego y ahora habían regresado a vivir a Jerusalén. Estos inmigrantes judíos de la diáspora pronto descubrirían que incluso los judíos cristianos de Palestina no eran inmunes a los prejuicios contra los inmigrantes. La forma en que los apóstoles resolvieron este conflicto fue designando 7 diáconos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que cuidasen o velasen de todas las viudas. Hechos 6, 3 y 4. Lo que quizás sea el dato más relevante y sorprendente de esta decisión fue que los 7 diáconos que designaron los apóstoles y que toda la iglesia bendijo, eran todos ellos inmigrantes, judíos de la diáspora. Como observa Christopher Hayes, esto indica que las personas designadas para supervisar el cuidado de las viudas, tanto de las hebreas como de las helenistas, eran todos ellos helenistas. En otras palabras, los apóstoles designaron a los inmigrantes como diáconos para cuidar a las viudas, tanto de los inmigrantes como de los no inmigrantes. ¿Qué les parece eso? Mis hermanos y hermanas, esto nos muestra cómo es una comunidad de auténtica reconciliación en la práctica. Es decir, cómo la iglesia puede resolver un conflicto entre un grupo hegemónico o mayoritario, como eran los judíos de Jerusalén, y un grupo marginado o minoritario, como lo eran los judíos de la diáspora. Para que se produjese una auténtica reconciliación desde la perspectiva de las víctimas, los apóstoles debían tener plenamente en cuenta las voces de esas víctimas e incluirlas en la toma de decisiones. Como señala Craig Kinner en su comentario a Hechos, la comunidad selecciona y los apóstoles bendicen a los miembros del grupo minoritario ofendido. Como miembros de la minoría, los nuevos líderes podrían comprender mejor los problemas que causaron la ofensa, así como brindar seguridad de que la voz de la minoría fuese escuchada. Regularmente, la iglesia hoy en día no parece seguir el modelo de los apóstoles en Hechos 6. En mi experiencia, al menos, lo que he visto es que el grupo minoritario es simplemente asimilado por el grupo mayoritario, o que la iglesia adopta un enfoque tribal con grupos separados, pero iguales. Los apóstoles no tomaron ninguna de estas opciones. Más bien,
encomendaron a estos 7 inmigrantes toda la tarea de distribuir alimentos a todas las viudas. Una lección importante de la sabiduría de los apóstoles para nosotros hoy es aprender a escuchar, confiar y empoderar las voces de las víctimas o del grupo minoritario. Así la iglesia se convierte en una comunidad que practica una reconciliación cruciforme, una reconciliación que empodera a las víctimas renunciando a su propio poder en forma sacrificial. Esta es una reconciliación que sigue el modelo de aquel que dijo que el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 27 al 28. En conclusión, hemos visto en esta conferencia que una misión cruciforme para y desde la América Latina es una misión que se solidariza con las víctimas de nuestro mundo. Particularmente se identifica con las diásporas que la globalización ha generado, reconociendo que la iglesia también nace como un pueblo de peregrinos y extranjeros. También hemos visto que una auténtica reconciliación para este mundo dividido debe partir de las víctimas, escuchando sus reclamos y empoderándolas de tal manera que su voz sea escuchada. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser lo suficientemente humildes para seguir el ejemplo del crucificado y de la iglesia de Hechos y hacer una misión que se identifique con y que empodere a los marginados en nuestras comunidades? Que el Señor nos ayude en tal tarea. Gracias.